Estimados amigos, muy buenos días. Johan Ramírez Chávarri, como todos los domingos, a través de vuestro programa Presente y Futuro. En esta oportunidad por BES TV, el cable que llega a todos vuestros hogares. Estimados amigos, pues bien, el día de hoy, complacido siempre en este caso, el tener la oportunidad nuevamente de entrevistar a Víctor Andrés García Belaúnde. Muy bien, ¿lo tenemos ya conectado? Muy buenos días, don Víctor Andrés García Belaúnde, más conocido como don Vitocho. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un placer. Bien, bien, don Víctor Andrés. Mire, ¿cómo es que así viene esa contracción del nombre y se le pone Vitocho, don Víctor Andrés? Bueno, mire, yo la verdad que no lo sé. No lo sé, porque, claro, mi nombre Víctor Andrés es un poco largo. Así es. Y en casa mis hermanos no podían pronunciarlo, mis hermanos mayores, y entonces me decían Vito solamente, ¿no? Ah, okay. Yo creo que ahí ha derivado un poco el Vitocho, ¿no? Vitocho. Pero lo han derivado los amigos periodistas, digamos, no en mi casa. No, claro, pero esto en el entendido pues de que hay esa amabilidad, receptividad, ese conocimiento exponente de la política como tal, y siempre a los políticos como que ese, no sé pues, el Tucán Bedoya, digamos, temas así que siempre buscan identificar. ¿Se siente bien con Vitocho cuando lo mencionan? Muy bien, muy bien, me siento muy bien, la verdad. Nunca pensé que me sentiría tan bien. Pues, doctor, ¿cómo ve la situación en este contexto, previo a lo descrito, que digamos nos pone en un interín de poder dialogar de manera más cordial? ¿Cómo lo ve la política, la situación actual? ¿Qué dice Vitocho respecto de lo que está pasando en este momento? Mire, yo creo que hay una tranquilidad en el país en general, pero no hay que olvidar que hay todavía sectores o territorios pequeños, muy pequeños por supuesto, pero importantes, que están todavía en abierta insubordinación, en abierta protesta, en abierto reclamo contra el régimen que quiere que se vaya. Y esto lo vemos en Puno. Yo estoy recorriendo el país en el centro y en el norte y no he visto absolutamente nada anormal. Pero en el sur, sobre todo en la zona de Puno, bueno, ayer hemos visto cómo han quemado otra comisaría más y la sede del Poder Judicial en Juli, de tal manera de que me parece que allá las cosas no están tranquilas y el discurso del señor Boluarte no ha sido importante, no ha transformado las cosas. Yo creo que algo más hay que hacer, ¿no? Algo más hay que hacer. Doctor, un detalle a tener en cuenta, ya lo refirieron algunos, ¿no? Mientras Cajamarca está de fiesta, Puno protesta. Y dicho las cosas como son, ¿incendiar un poder judicial, una fiscalía, es un acto de terrorismo? Lo más parecido, si no lo es lo más parecido, ¿no? Porque yo entiendo que se puede protestar, yo entiendo que inclusive se puede parar la ciudad, inclusive se pueden hacer huelgas de hambre, bueno, todo el mundo puede cerrar sus negocios, nadie circula, el país para, o la zona para, o la región para, o la ciudad para. Exacto. Pero de allí a asaltar ya requiere otra cosa, ¿no? Asaltar ya requiere una logística, no solamente una mentalidad de vándalos, de delincuentes o de bandidos, sino que requiere una logística para atacar, porque evidentemente se puede encontrar con una resistencia que puede causar daños. Entonces yo creo que el solo hecho de atacar a una comisaría donde hay mucho armamento y donde hay personas armadas dispuestas a defender su local, evidentemente hay el riesgo de que haya violencia y sangre. Y si eso están dispuestos a hacerlo, significa que ya estamos hablando de cosas mayores, ¿no? Cierto, ¿no?
porque algunos, bueno, que es natural en política, la parte de la oposición dice, no, a la gente que sale a protestar se le está diciendo terroristas. Creo que ahí es bueno clarificar de que es terroristas los que queman una comisaría, ¿no? Pero el que sale, marcha, protesta y hace sentir su voz, está haciendo ejercicio de su derecho. ¿Cuál es su opinión al respecto, don Víctor Andrés? Mire, estamos de acuerdo, sí, protestar no es terrorismo. Terrorismo es aprovechar la protesta para cometer actos de vandalismo contra el Estado peruano, ¿no? Contra la propiedad pública o privada. Eso sí, hay que recordar que así empezó algunas revoluciones, ¿no? Por ejemplo, el señor Fidel Castro asaltó el cuartel de Moncada, muriendo gente, y él acabó preso y después fue indultado porque era pariente de una ministra o de una autoridad del régimen de Batista, ¿no? Y salió indultado, por eso es que pudo luego regresar, organizarse mejor y asaltar el poder como lo hizo. Pero claro, hasta Fidel Castro estuvo preso por asaltar un cuartel, una comisaría. Entonces, yo no entiendo cómo se pueden asaltar una comisaría o un cuartel, incendiarlo y aquí no pasó nada. Y que la gente no diga nada, porque la protesta, evidentemente, no podemos condenarla a priori, pero lo que sí podemos condenar a priori es el asalto y el asesinato o el intento de asesinato de policías dentro de un cuartel, ¿no? Justamente a eso quería yo resaltar de vuestra persona, usted que es un conocedor de la historia, de la vida política, no solo del Perú, del mundo. ¿Cómo hacemos para que esto que usted menciona, refiere, lo conozcan los jóvenes? ¿Por qué? Porque los jóvenes de un tiempo a esta parte, a razón de no tener todo el contexto histórico y todo lo acontecido, todo lo que ha pasado, digamos, ven esto como algo normal, algo natural. ¿Qué debiera hacer las instituciones, y en base a su conocimiento, don Víctor Andrés, para que se sepa la real historia de cómo se da la vida política e involucrar a los jóvenes? Divulgando bien, ¿no? Divulgando bien, porque la prensa recoge los hechos de la realidad, no tiene por qué ocultarlos, tampoco tiene por qué exaltarlos. La prensa debe ser, pues, el juez de la palabra, el juez de la noticia, el juez del acontecimiento, ¿no es cierto? Pero de ahí a exaltarlo o ocultar información me parece que es ya una mala prensa. Entonces yo creo que eso es fundamental. Ahora bien, no hay una comunicación buena del gobierno, de las autoridades, y finalmente la pregunta es, ¿estamos en un régimen centralista, que el gobierno central hace todo? ¿Dónde están los gobiernos regionales, que tienen poder y recursos? ¿Dónde están los alcaldes, que son elegidos por su pueblo, igual que los gobernadores? O sea, lo que está demostrando todo esto es que el Perú no ha dejado de ser centralista. El Perú es totalmente centralista y los gobiernos regionales están ahí para cobrar dinero, para hacer actos de corrupción y para el boato y el protocolo y nada más. No manejan nada, ni siquiera tienen influencia dentro de su población, porque si hay un buen gobernador en Puno o en cualquier zona del país que tenga liderazgo, podría conducir a la protesta a mejores puertos que solamente ir a incendiar locales públicos, ¿no? Justamente también quería llevarlo a usted, doctor, a una reflexión, ¿no? El tema, la institucionalidad y cómo es que en esa descentralización que estaríamos desarrollando, vemos que la capacidad o el desconocimiento de las autoridades hace que el poco manejo de esos recursos, porque usted bien lo dice, municipalidades distritales, provinciales, gobiernos regionales, teniendo los recursos y los medios para atender a esa protesta no lo están haciendo. Ahora bien, considerando que la institucionalidad pues partidaria en su tiempo, ahí sí hay que
ser muy claro respecto de que Fujimori, digamos, en ese tiempo, pues, rompió el tema de las instituciones partidarias políticas e hizo de los movimientos, pues, aquellos que ahora muchos gobiernos regionales están presentes. ¿Cuál es su reflexión al respecto? ¿Qué debieran hacer los partidos políticos para tomar esa institucionalidad que tanta falta le hace a nuestro país? Bueno, una democracia sin instituciones es una democracia muy débil, ¿no? Así es. Lo que estamos viendo es que no era necesario una constitución en el año 93. Muy bien. Que esa constitución no era necesaria hacerla. Y se hizo solamente porque Fujimori quería tapar con una mano lo que había hecho con la otra, es decir, el autogolpe de Estado del año 92. Y lo que hizo fue tratar de salir de ese entrampamiento en el que se metió y exigido por la OEA, buscó una solución a la crisis que fue la Asamblea Constituyente y aprovechó esta asamblea para evidentemente crear la reelección presidencial. Eso no es nuevo en el Perú, también lo hizo Leguía el año 20, también lo han hecho otros gobiernos con constitución, el año 1867 comprado para instalarse en el poder. O sea, no es una cosa nueva en el Perú hacer una constitución a tu medida, para quedarte allí el tiempo que puedas, 10, 20 años. En fin, el Perú nadie ha gobernado más de 15 años, que fue Leguía. Pero en todo caso, sí han querido quedarse mucho tiempo. Y entonces, la Constitución fue innecesaria. Lo que pasa es que ha durado 30 años. Yo siempre he pensado, que la Constitución de Fujimori se iría con él el año 2000. Pero no fue así. Vaya. Como se fue con Leguía, cuando Leguía cayó, se fue con su Constitución. O sea, los dictadores que crean constituciones se van con ellas después. En este caso no ha sucedido eso porque la gente se ha adaptado a la constitución, pero realmente es una constitución que no era necesaria hacerla y que era mejor la del 78, mucho mejor. Y lo que se ha hecho acá es una mixtura. Han tratado de reducir la constitución en base a quitarle artículos y obviar palabras, y es un texto que tiene problemas. Y lo estamos viendo. El principal problema, y le digo el principal problema, la Constitución fue copiada del 78 y la del 78 hablaba de que el presidente podía disolver el Congreso, ¿no? Después de 3 negativas de confianza. Bueno, eso se cambió, se puso 2, pero lo que decía esa Constitución es que el Congreso no desaparecía, solamente desaparecía la Cámara Baja, la Cámara de Diputados. Resulta que ahora con Vizcarra desapareció el Congreso, porque no había Cámara Alta, no había Senado. O sea, eso es parte de la mala redacción. Entonces hemos visto cómo el señor Vizcarra fue dictador. Sí. Durante 8 o 9 meses gobernó sin Congreso. Eso es dictadura, gobernar sin Congreso. Entonces yo creo que esas cosas han debido corregirse en su momento y la verdad que nadie ha querido moverlo porque han creído que el capítulo económico era fundamental y era el que le daba el éxito al país. No, el país ha tenido éxito por muchos motivos. Por sus buenos ministros, relativamente buenos presidentes, y porque el país surgió de abajo. Y porque además la contexto internacional fue muy importante. Pero si vemos que del año 50 al año 70 el Perú creció más tiempo, casi a iguales tasas, nos damos cuenta pues que no es un tema de constitución, es un tema de gestión. Justamente mencionando el tema económico, la BBC y muchos medios de comunicación del exterior refieren que la fortaleza está en la presidencia del Banco Central de Reserva de nuestro país, en el entendido de que esa tutela como Banco Central de Reserva, hay crisis política, crisis social, ¿no?, pandemia, todo lo que ha pasado, pero resulta ser ese eje económico el que sustenta ello. ¿Es conveniente referirlo, don Víctor Andrés, teniendo en cuenta de que quien preside el Banco Central de Reserva lo tenemos desde el año 2007? ¿Cuál es su opinión respecto de la gestión de Velarde en el Banco Central de Reserva? Yo creo que sí, pero no todo, ¿eh? Ah, ok. Yo creo que sí.
Yo creo que el Banco Central ha sido muy importante, pero todo depende de quién los ha manejado. Por suerte hemos tenido a un señor Velarde que es muy responsable, y la elección de los directores también ha sido igualmente responsable por parte del Congreso. Vaya. Todos los directores que han pasado, porque el presidente del directorio no es el dueño del BCR. El directorio también tiene mucho que hacer. Hubo un gerente general, Rossini, que acaba de fallecer también, que era un gran funcionario. Pero también hay que recordar que durante los gobiernos de Toledo, bueno, antes de Fujimori, de Paniagua, que nombró a Silva Ruete ministro de Economía, de Toledo, de García, que nombró a Carranza, Luis Carranza, gran ministro de Economía, la gente se ha olvidado de él, Humala y Kuczynski. Bueno, han habido, inclusive con Castillo y con Sagasti y con Castillo, los ministros han sido perfil más bajo, pero no han sido malos, han sido ministros que han continuado. O sea, lo que hay que rescatar es que ha habido una continuidad en el sector de economía desde los años 90, y eso es lo más importante. Doctor, algo que también haciendo la comparación y revisando la historia, y ahora que se ha visto pues este movimiento en el Congreso y el cambio del oficial mayor. Ahora bien, bueno, la renuncia del oficial mayor y la aceptación de esta. Se ve en la historia que los oficiales mayores de los congresos digamos, que se anteponen a han tenido mucha vigencia, digamos, siempre ha estado marcado en ese tema de la institucionalidad, pero estamos viendo de que ya también por ahí se estaría como que trastibiando de manera, un rumor, un ruido, cambio y cambio y cambio. Esto le hace bien a lo que la oficialía mayores realizarían en el Congreso con su conocimiento histórico, don Víctor Andrés. Mire, yo le puedo decir lo siguiente, que todo es cuestión de hombres. Muy bien. O de mujeres, ahora que hablamos de tanto de igualdad de género. Todo es cuestión de personas que manejen las instituciones. Lo que no se puede hacer es que el presidente del Congreso cambie todos los años y que cambien junto con él a todos los directivos del Congreso y sobre todo al oficial mayor. Antiguamente el oficial mayor duraba en el cargo 20 años. Así inclusive había viceministros que llevaban 20 años. Fíjate usted, hay un famoso viceministro que se llamaba Carlos Salazar Romero, que hay un colegio que lo recuerda en Chimbote, que fue ministro del año 50 al año 60 y tanto, o sea, casi 20 años de viceministro. Y fue la mejor época de la educación en el Perú. Entonces, yo le quiero decir es que pueden cambiar las figuras políticas. Cierto. Pero lo que no puede cambiar es la estructura del Estado. O sea, en el Perú se ha perdido la función pública. Ya no es función pública, es función política. Prostituida. Entra y sale cualquiera, pagas y te da un puesto. Como hemos visto en el caso de Petroperú y en el caso de algunos ministerios o viceministerios que pagaban para ser ministro de Estado. O sea, eso es lo que ha destruido el país, no la Constitución, no una Constitución la crea y destruye el país, no es así, es un marco de estructura del Estado. Pero la parte de adentro, el manejo diario depende de las personas, y si las personas pagan por estar en el cargo, no podemos esperar mucho, ¿no? Don Víctor Andrés, Acción Popular como partido político institucionalizado, un partido de larga data. Si vamos a la comparación de los partidos políticos en la actualidad, vemos que todos los partidos de ahora son pues del 2010 para ahora, y esto, algunos 2, 3 años y con los que se están inscribiendo. Acción Popular es siempre la alternativa del respeto a la democracia, de cómo es que como partido pues se ha ido permaneciendo en el tiempo a pesar de algunas diferencias internas. ¿Cómo está Acción Popular, don Víctor Andrés? Bueno, es un partido añejo, es un partido que tiene más de 60 años, que ha tenido grandes líderes, que ha tenido un fundador y un ideólogo como Belaúnde, que es una figura irrepetible. Irrepetible, cierto. Y es una figura eterna para nosotros. Su presencia es permanente, espiritual, y de imagen, y de obra, y de ejemplo de vida. Así que hay que seguir, hay que insistir con la militancia a que sigan el ejemplo de Belaúnde y que no se desvíen, porque ha habido alguna gente que se ha desviado lamentablemente, que tendrá que salir del partido en algún momento, ¿no?
Ahora bien, algo como referimos ya para finalizar, la palabra entre llegar y legar, muy bien lo hizo Belaúnde. Y vemos desde el lado más opuesto, como por ejemplo el congresista Bermejo refiere, necesitamos un Paniagua 2.0. ¿Por qué? Porque recoge eso en Acción Popular como siempre esa bisagra que tanto necesita las crisis que se han dado. Sus reflexiones al respecto, don Víctor Andrés. Bueno, Paniagua fue un fuera de serie, ¿no? Pero nadie ha querido seguir su ejemplo. Paniagua convocó a todos, hizo un gabinete de ancha base. Vaya. El señor Vizcarra no lo hizo en su momento, Sagasti no lo hizo en su momento, no lo hizo tampoco, no lo ha hecho tampoco Castillo. Claro, Castillo era titular, pero el suplente Boluarte tampoco lo ha hecho. Entonces tenemos a un ejemplo a la mano no utilizado, que creo que debía ser utilizado perfectamente bien, ¿no? Muy bien. Don Víctor Andrés, agradecido siempre conversar con ustedes, muy placentero, la historia y el conocimiento de lo que la vida política y los jóvenes sobre todo deben saber de todo ese conocimiento que usted tiene, y siempre agradecidos de Best TV por sus atenciones para estas entrevistas. Muchas gracias también, hasta luego. Muy bien. Bueno, nos vamos a un corte comercial y continuamos con nuestro siguiente invitado en Presente y Futuro por Best TV.